Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, mi Jesús. Tu nombre es exaltado sobre la tierra. Tu nombre es bendecido. ¿Estamos bien de sonido, hijo? Ok, muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Es nuestro deseo, es nuestra oración en este precioso momento. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra clase, nuestro estudio bíblico, nuestra lección número 10. Tenemos un tema muy hermoso en esta noche y me agrada mucho pues estar compartiendo este lugar junto con mi esposa. Voy a dejar que ella les salude en este momento. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amada iglesia. Amén. Damos las gracias al Señor porque estamos una vez más aquí en su casa, gloria al Señor, aprendiendo más de su palabra. Bendito sea el Señor, y de la escuela bíblica, la cual vamos a aprender mucho el día de hoy. Aleluya. Así que tenga listo su libro, este es su libro, la guía, gloria al Señor. La mayoría pues ya se les había dado, así que espero que todos lo tengan. Y su Biblia también, gloria al Señor, porque vamos a estar también buscando lectura bíblica, gloria al Señor. Así que tenga todo listo, y si tiene, pues un tecito, gloria al Señor. Así que muchos saludos y abrazos para cada uno de ustedes. Amén, bendito sea el Señor. Mi esposa dice que estamos muy contentos de estar aquí en su casa, y es que cada casa se ha vuelto una iglesia. Así que no se equivocó, así que no crea que ella se ha equivocado. Esta es casa del Señor, puerta del cielo. Y vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir, vamos a invocar al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo para que nos ayude en esta noche. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí reunidos, aunque sea virtualmente, juntamente con nuestros hermanos. Te pedimos, oh Rey, que bendigas a cada uno de ellos. Mira, Señor, los hogares, Padre Santo, que han sido afectados, Señor Jesús, por alguna enfermedad. Te pedimos en este momento que envíes tu palabra, Señor, de sanidad sobre los cuerpos, sobre las vidas. Señor, que al nosotros en esta hora también estudiar tu palabra, Señor, aprendamos y sabiamente también la enseñemos en esta hora. Que los oídos de los oyentes puedan ser abiertos, Padre Santo, para poder retener tu palabra y aplicarla, ponerla por obra. Te damos gracias a ti, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pues decíamos que tenemos el estudio bíblico número 10. Lleva como tema o como título la gracia de Jesucristo y su rol en la obra. Definamos pues primero qué es el tema que tenemos, el título que tenemos, dice la gracia. Mucho se habla de la gracia en este momento. Esta es quizás una palabra de mucha moda, podríamos decirlo, y es que algunos pues pueden hasta abusar de este término. Pero definamos pues qué es la gracia. ¿Alguna idea, amada mía, de lo que es la gracia? ¿Cómo puedes definir la gracia del Señor? ¿O qué significa para ti, alejado de la parte bíblica? ¿Qué es la gracia? ¿Qué significó la gracia para ti? Un regalo de Dios, exactamente. para nosotros. Amén. Bien, muy bien. La gracia es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto? ¿Tuviste que trabajar para ese regalo? No. ¿Tuviste que hacer algo? No. ¿Tuviste que hacer algún intercambio? No, absolutamente no. La gracia es un regalo, y cada vez que usted recibe un regalo, no pregunta ni cuánto costó, ni dónde lo compró, ni nada de eso, porque sería hasta un poco no tan diplomático hacer ese tipo de preguntas. Y yo creo que cuando nosotros hablamos en el término bíblico de la gracia, bueno, pues Romanos lo define de una manera muy interesante. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos lo dice que por gracia somos salvos. Y esto dice, no de vosotros,
sino que ha sido un regalo de parte del Señor. Y por eso es que nosotros podemos definir la gracia como ese regalo divino que no merecíamos, ¿verdad? Mas, sin embargo, el Señor le plujo o le plació, más bien dicho, el otorgarnos ese hermoso regalo. Pero vamos a hablar de la gracia, dice, de Jesucristo y su rol. ¿Cómo se desempeña la gracia? ¿Qué tan importante es la gracia en la obra del Señor? Yo creo que es de suma importancia. ¿Qué tú me dices de eso? Amén. ¿Sí? Sí, es muy importante. De suma importancia. Sin gracia no hubiera salvación. Sin gracia no hubiera perdón de pecados, ¿verdad? Entonces vamos a basar nuestro estudio bíblico precisamente en el libro de los Hechos. Hemos estado, ¿verdad?, viniendo, estudiando el libro de los Hechos. Vamos a enfrascarnos en el capítulo 15, pero antes de eso vamos a ver lo que es lo que nos dice el pensamiento central. Si me ayudas a leer, por favor. Amén. Dice la palabra, el pensamiento central. Los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. Bendito el Señor. Es importante que la gracia que ha sido otorgada de parte del Señor sea manifestada en los líderes. Los líderes no podemos ser gente que no otorgue gracia. De hecho, nosotros la hemos recibido, dice, de gracia, y por gracia también tenemos que otorgarla. Amén. Dice, fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que tanto judíos como gentiles son salvos por la gracia del Señor Jesús. La gracia no distingue estrato social, la gracia no distingue, ¿verdad?, cultura, la gracia no distingue razas, no hace ninguna acepción de personas. Y eso lo vamos a aprender porque era un prejuicio, ¿verdad?, podríamos decir, entre los judíos, el no relacionarse. De hecho, fue, pudiéramos decir, uno de los factores determinantes para que nuestro Señor Jesucristo tuviera aquella plática con aquella mujer, la mujer samaritana. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Podemos ver la gracia y el amor de Dios, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo fue guiado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, porque los discípulos iban para otro lado, pero Él iba para ese lugar, porque tenía que pasar por una tierra gentil, una tierra donde aún los judíos no pasaban por ahí, pero Dios en su misericordia, ¿verdad?, el Señor Jesucristo pasó, no solo para salvar a aquella mujer samaritana, para su familia, sino para salvar esa tierra ahí de Samaria. Esa comunidad entera. Y algo bien importante, porque existían prejuicios, lo decíamos al principio, porque aquella mujer lo primero que le dijo fue, ¿sabes qué? Yo puedo identificarte a ti como una persona que viene del sur, de Judá. Y lo que yo tengo entendido, dice, es que judíos y samaritanos no se llevan. Pero, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿O cuál fue la actitud que Él tomó contra él cuando se estableció esta conversación? Fue completamente diferente. Ese era el día de salvación, ese era el día que esta mujer iba a experimentar algo que nunca había vivido en su vida, y es el favor de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Y yo creo que nosotros aprendemos de Jesucristo. Sí, Jesucristo, amén, es nuestro verdadero modelo. Sí, Él otorgó gracia, ¿verdad? Él no distinguió. Hubo una mujer sirofenicia que se acercó a Él. Hubieron líderes, ¿verdad?, del ambiente religioso que se acercaron a Él, como Nicodemo, ¿verdad?, que llegó de noche y Él le otorgó gracia, ¿verdad? Entonces podemos entender que el Señor Jesucristo es el verdadero, es la fuente de toda gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ubicarnos en el mapa, ¿verdad? Nos vamos a enfrascar precisamente lo que toma lugar en la clase de hoy fue el retorno del primer viaje del apóstol Pablo. Y cuando ellos venían de regreso, si usted puede observar, bueno, yo no tengo algo con que apuntar aquí, pero era un regreso, y porque ellos salieron originalmente de la ciudad llamada Antioquía. Decíamos que Antioquía se encontraba precisamente en
¿en qué país dijimos que era? En Siria. Sí. Se encontraba, y desde allí ellos salieron para hacer ese primer viaje que tuvo un sinnúmero de eventos, ¿verdad? Donde vimos a un Pablo que sanaba, un Pablo que llevaba las buenas nuevas, un Pablo que estaba pues haciendo el trabajo del Señor. Ahora era el tiempo de rendir cuentas, ¿verdad? Los líderes estamos llamados a rendir cuentas y a contar las experiencias, a dar testimonio de lo que había sucedido. Y entre todas esas cosas, pues observamos algunas que fueron tan importantes, ¿verdad?, que tuvieron que involucrar a todos los demás apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos pues a ver qué es lo que sucedió. Esto está bien fascinante. Espero que cada uno de ustedes hayan podido de alguna manera pues darle una revisadita para sentirle ese sabor. Y bueno, tal vez mi hija pues está allá. Si hay alguna pregunta, envíenlas allí. Nosotros vamos a tratar de alguna manera pues dar una respuesta satisfactoria a las interrogantes. Y deseamos la participación de ustedes. Es muy importante. Ok, ahora tenemos el texto áureo. El texto áureo está en Hechos 15:11. Si me ayuda. Amén. Dice la palabra: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bendito sea el Señor. Aquí pues ya vamos a llegar a esos versículos, pero dice, aquí es donde estábamos hablando, tal como lo dice el pensamiento central, ¿verdad? Que la salvación no era exclusiva, no tenía derechos reservados ni derechos exclusivos de ningún solo pueblo. Cristo amó de tal manera al mundo que dio su vida por todo el mundo. Ahora era el tiempo de la expansión. Era el tiempo de que las demás países, naciones que estaban, pueblos que estaban alrededor, se dieran de cuenta, y el Espíritu Santo se estaba manifestando. Eso es lo hermoso del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo también comparte los mismos atributos del Padre. Sí. ¿Y qué pudiéramos decir acerca del Espíritu Santo? Que es omnipresente. ¿Algún otro? Es omnisciente también. Es omnisciente, tiene todo conocimiento. Sí, Señor. Y es omnipotente. Los mismos atributos del Padre y del Hijo. Y era importante, ¿verdad?, que esa promesa gloriosa, porque todo esto tiene su inicio allá en Hechos capítulo número 1 y versículo 8, donde descendió el Espíritu Santo. Y ahora vemos una iglesia que estaba en plena conquista, en desarrollo, en pujanza, y estaban, hermano, aprovechando cada oportunidad, así como lo estamos haciendo nosotros. Amén. En este mismo momento. Vamos a ir a la lectura antifonal, así que mi esposa me va a ayudar. Amén. Vamos a leer Hechos capítulo 15, del versículo 10, el 11, y después nos saltamos al 22. Usted síganos con la lectura allí mismo también, y que aquí nosotros vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Amén. Eso ya lo vimos. Ok. Hechos capítulo 15, versículo 10, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera, de igual modo que ellos. Saltamos al versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, no Barrabás, leamos bien, Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia,
salud. Por cuanto hemos oído, dice el 24, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviar a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, Hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. 30 dice, así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Bendito sea el nombre del Gloria a Señor. Jesús. Vamos a ver cuáles son los objetivos que son bien importantes, ¿verdad?, de esta clase. Dice, número 1, dice, analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia de Cristo. Número 2. ¿No lo tiene? Número 2 dice, desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Y número 3, considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos ha sido dada en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La enseñanza dice, debemos apreciar la gracia divina revelada en el Evangelio sin abusar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Lo que les decía al principio, no podemos abusar de la gracia. La gracia puede estirarse hasta cierto punto, pero después de eso, como cualquier otra cosa, también se puede quebrar, se puede reventar. Nuestro autor, pues, fue el libro de los Hechos, que fue, del autor del libro de los Hechos fue el doctor Lucas, el médico amado, como lo identifica Pablo. Los personajes, Pablo, Bernabé y Silas, Judas, los apóstoles, los hermanos de Antioquía. Esto fue aproximadamente entre el año 62 y el 64 después de Cristo, lugar probablemente el libro de los Hechos, que fue escrito desde Roma. Miremos el contexto. ¿De dónde viene todo esto? Desde el capítulo 15, en sus inicios, lo que viene sucediendo aquí es que se viene a dar un reporte, ¿verdad? Y vamos a introducirlo, porque amados hermanos, es el primer concilio apostólico que se registra en la Biblia. Y tuvieron que llegar a resoluciones bien importantes. Cuando entendemos nosotros concilio, se le puede llamar, en el caso de nosotros, actualmente le llamamos a la organización a la cual nosotros pertenecemos, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al Concilio Latinoamericano. Pero los términos en que está hablando la palabra del Señor se refiere a una reunión apostólica, donde tuvo participación seguramente los 12 discípulos, ¿cómo se llama?, incluyendo a José, ¿verdad?, que fue, o Matías fue, ¿cuál de los dos fue? Matías fue el que reemplazó a Judas ya para este tiempo, y llevando también el liderazgo de todo esto, vemos la participación activa de un Pedro lleno del Espíritu Santo y de un Pedro que había experimentado también, que el Señor lo había llevado. En clases anteriores hablamos de la visita que Pedro hizo a la casa de aquel centurión, ¿verdad? Cornelio, ¿verdad? Donde pues allí observó cómo la gracia del Señor también se derramaba. Y entonces el versículo 1 dice del capítulo 15. ¿Qué nos dice allí? ¿15:1? Sí, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok, detengámonos allí. Lo que origina todo esto es que habían salido de Jerusalén algunas personas
algunos De Judea. quizás creyentes de Judea habían salido y habían llegado a Antioquía y ya habían creído en Jesús, pero todavía estaban determinados en seguir guardando o imponer la ley a los gentiles. Recordemos algo, amados hermanos, y es que la iglesia primitiva nunca consideró pertenecer a una nueva religión. No, para ellos, porque Jesucristo no vino a establecer ninguna religión, no dijo a partir de este momento lo que existe es la religión cristiana o evangélica. Simplemente Jesucristo vino a hacer el cumplimiento. Jesucristo mismo lo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces era el cumplimiento, lo que había sido declarado por Isaías, por Ezequiel, por los salmos mismos, de que habría de venir el Mesías. Eso fue lo que sucedió. Y estos hermanos, ¿verdad?, que pertenecían, si bien es cierto, podríamos decir, a un nuevo movimiento entre ellos, porque la iglesia nace judía. La iglesia nace, la salvación viene de los judíos. Entonces, ellos no se consideraban, ¿verdad? De hecho, vimos en capítulo 11, 26, dice que fueron las personas los que empezaron a llamarles a ellos por primera vez, ¿cómo? Judíos. Cristianos en Antioquía, ¿verdad? Entonces, ellos simplemente, ¿verdad?, consideraban el cumplimiento de todas las cosas. Ahora, ellos sí seguían guardando la ley. Ellos, los primeros cristianos que eran judíos, ellos pues seguían porque ellos simplemente vieron el cumplimiento. Ahora, la situación eran los gentiles, los que no pertenecían, que por peregrí, digámoslo así, no tenían en su sangre, ni no pertenecían a ninguna de las tribus. Entonces, lo que habían en ellos, pero ellos también habían conocido la gracia del Señor. Entonces salieron de allí, dice, y fueron allá. Dice, como Pablo y Bernabé, dice, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Okay? Entendemos, esta no es la oportunidad en que Pablo y Bernabé se pelean, no. Ellos argumentaron en contra de estas personas que llegaron a imponer pues la carga de la circuncisión, entre otras cosas. Ellos le obligaron, acordémonos acerca de esto. ¿Cuántos son los 10 mandamientos? ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. Aparentemente son 10, ¿verdad? Supuestamente en Éxodo capítulo 22 creo que lo vemos, y en el libro de los Números, en el libro de Deuteronomio también. Pero en realidad la ley consistía de 613 mandamientos. Y a eso le añadían también las otras costumbres que además ellos, podíamos estar hablando de miles y miles de mandamientos, ¿la verdad? Los que en realidad ellos pretendían imponer. Pero ¿cómo podían decirle a alguien, ¿verdad?, que no estaba relacionado con eso, que cumpliese con todo eso? Entonces, este fue el argumento. Pablo y Bernabé dijeron no, así que nosotros vamos. Y emprendieron viaje y ascendieron a Jerusalén. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo entre a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ok, lo primero que ellos hicieron fue hablar de las maravillas del Señor. No llegaron con el problema. O sea, esto debemos de aprenderlo también. Cuando usted tenga, digamos, algún argumento, no llegue de lleno con el argumento mismo. De las buenas cosas. Yo creo que eso es bien importante en todos los aspectos de la vida. Amén. Imagínese usted que usted viene, digamos, del trabajo, digamos nosotros, y tras que llegamos lo que tenemos es una lista de cosas. Mira que tu hijo hizo aquí, que tu hizo... O sea, no. Yo creo que podemos empezar la conversación de una manera diferente. Miremos el ejemplo, cómo estos varones de Dios, pues ellos llegaron, dice, y en su camino iban confirmando, pasaron por Fenicia, dice, y por Samaria, contando las maravillas. Y al llegar allá, pues ellos, dice, fueron recibidos, dice,
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ok, so aquí empezaron a darse color, como decimos. Estos fueron los que habían enviado a aquellos otros. Estos mismos pertenecían a la secta de los fariseos. Y no vamos a generalizar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los predicadores hasta abusamos y decimos hay un espíritu de fariseísmo y siempre los relacionamos a ellos con lo dicen nuestros hermanos dominicanos, con lo rajatabla, ¿verdad? Pero estos eran creyentes, eran devotos, habían creído en Jesucristo. Y de alguna manera, pues, esa devoción que antes tenían, pues les era difícil comprender de que Dios había otorgado gracia. ¿Qué no puedes decir? Todavía, yo creo que todavía ellos no habían puesto como no se habían puesto lo que era la ley y lo que era la gracia. Entonces tenían a Cristo en su corazón, pero todavía tenían la ley en ellos. La ley, o sea, la ley era más fuerte que la gracia. So, si pusiéramos a pesar los dos en una balanza, pesaba más para ellos la ley. Y entonces, y aquí es donde entra lo maravilloso, las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Porque para obtener la salvación, nosotros no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada. Mas, sin embargo, el Señor sí lo hizo. ¿Qué hizo Él? Murió. Lo hizo todo por nosotros. Amén. Nosotros no dimos nada y Él lo entregó todo, dice. Y se reunieron los apóstoles, el versículo 6, y los ancianos para conocer del asunto. Y después de mucha discusión, aquí entra. Léeme qué es lo que dijo Pedro, allí, en el versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ok, so, si alguien podría hablar con la experiencia plena, era Pedro mismo. Amén. Y nótese que dice, después de mucha discusión. So, esto trajo un debate entre ellos, ¿verdad? Algunos estaban de la postura en que ellos tenían que guardar la ley y otros estaban diciendo no. Entonces era el momento. El Señor cómo capacita a sus vasos, a los líderes. Y en momentos precisamente como esos hay que levantarse, hay que decir algo. Si nosotros vemos que se está atropellando o se está faltando a la verdad y nosotros conocemos, ¿verdad? Es el momento de nosotros hablar. Hay tiempo que debemos de quedarnos callados. Amén. Pero si estamos viendo que se está a punto de cometer un abuso, yo creo que tenemos la autoridad de parte del Espíritu Santo de poder hablar. Y Pedro dijo, este es el momento. Amén. Este es un momento importante. Los líderes tienen que aprender a hablar en los tiempos importantes y ser determinantes, ¿verdad? No dudar. Dice acá, y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo, o sea que ya Pedro, esta no es la primera vez que Pedro estaba diciendo lo que el Señor había hecho en la casa de aquel centurión. Ya él ya había estado con ellos, ya había contado la experiencia, entonces no era la primera vez que les estaba contando. A Pedro no se le había olvidado porque era Pedro el que había tenido esa oportunidad, esa visión que también el Señor le mostró. Pero a ellos, a los fariseos y a los judíos que estaban allí en Jerusalén, se les había olvidado lo que Dios estaba haciendo con el pueblo gentil. Pero entonces Pedro, porque dice que estaban discutiendo, o sea, no era que estaban peleando, pero estaban debatiendo. Estaban, unos decían una cosa y otros otra. Pedro, como sabemos que era uno de los líderes que desde el principio, ¿verdad? Se miraba el liderazgo de Pedro. Señor Jesucristo cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le preguntó a Pedro, no le preguntó a los otros discípulos, le preguntó a Pedro. Gloria a Jesús. Y entonces vemos aquí a un Pedro. Eso era bien importante porque Pedro había conocido de primera mano la gracia. Sí. Podemos decir que él
él la saboreó, la experimentó, Sí. ¿verdad? Y aún así fue un poco rebelde, porque después de eso vemos que tuvo prejuicios, de no ser porque el Señor le habla y el Espíritu Santo en visión, ¿verdad? Le muestra aquel lienzo, que ya hablamos de eso, pero Amén. vale la pena recordarlo, Amén. ¿verdad? Lo que el Señor le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Amén. Y eso yo creo que lo llevaba, no fue el mismo. No creo que haya sido el mismo porque fue un cambio. Ellos no se mezclaban con gentiles. Ellos, incluso cuando el Señor Jesucristo fue a Samaria, dice que los discípulos dijeron: Señor Jesús, vamos a ir a comprar, se desaparecieron. A Jesús lo dejaron solo allá. Gloria a Jesús. Entonces ellos como que se esquiaban, ¿verdad? Esquiaban de no tener el contacto con los gentiles. Mas sin embargo el Señor hace este cambio. Esquivaban, ajá. Mas sin embargo el Señor hace este hermoso cambio en Pedro para que ya este tiempo, tiempo después, venga el mismo Pedro y reunidos en esa reunión, él pueda decir: yo lo viví. O sea, ustedes tienen que entender de que esta salvación no solo es para nosotros, sino también es para aquellos, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que iba a llegar a muchos países cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron lenguas esparcidas de diferentes países, de diferentes lenguas. Entonces vemos allí que aún con todo, ellos se les había olvidado, pero aquí como que Pedro, ¿verdad?, estaba diciéndoles. Pero nosotros podemos ser apresurados y decir, ¿verdad?, acusar a los fariseos mismos. Pero yo creo que más de alguna oportunidad nosotros mismos lo hemos dicho: no, está difícil que esa persona se salve. Es que mira cómo es que mira cómo actúa, ¿verdad? Y la verdad es que lo que dice Lucas, creo 1:37, dice: para Dios, dice, no hay nada imposible. No hay nada imposible. Mire el preámbulo, antes de entrar, porque la lección se enfrasca a partir del versículo 10, pero el versículo 9 es bien importante. Dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Esto es bien importante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el efecto, el milagro de la salvación comienza en el corazón. Amén. La Biblia lo dice, creo que es Romanos, donde lo dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para salvación. Amén. Pero inicia ¿dónde? En el corazón. En el corazón. La fe. Dice: no empezó en ningún otro lugar. El efecto de la salvación comenzó en nosotros, en el corazón. De esa misma manera, el Señor lo hizo en el corazón de estas personas. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en la clase, ¿verdad? Dice, el primero de los temas que tenemos es: los líderes de la iglesia entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Y esto es bien importante, porque así como ellos lo entendieron, también nosotros debemos de comprenderlo, ¿verdad? Este es el ejemplo para cada uno de nosotros, porque usted que en alguna oportunidad le toca enseñar, ¿verdad? La gracia tenemos que nosotros también entregarla. Así como la hemos recibido, así tenemos que darla, porque no necesariamente usted en alguna manera pues le va a tocar predicar, pero en alguna oportunidad le va a tocar ministrar quizás a extraños, personas que no hablan ni su idioma, ¿verdad? Amén. Y nos va a tocar otorgar gracia. Amén. Otorgar gracia. Ver, alguien dijo que si alguien ve a alguien de los hombros hacia abajo, que sea para levantarle, no para despreciarle, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que se ha prácticamente desensibilizado. Ya no nos es espanto ver cómo quizás la violencia ha aumentado, cómo han habido muertes. No hace mucho pues vimos lo que sucedió en Canadá, ¿verdad? Una masacre, 19 personas murieron. Y nos hemos acostumbrado a titulares como estos. Y ya como que no nos afectan. O al salir de nuestra casa, encontrarnos quizás a muchas personas
Yo no sé si les ha pasado, pero a lo mejor algunas otras personas lo habrán visto en mí, pero ya me ha tocado en algunas veces que he estado quizás en el tráfico y algunos al ver que simplemente solo con girar su mirada, muchas veces uno ve gente que está llorando. Algunos pueden estar llorando, quizás a lo mejor están quizás gozosos y están llorando de gozo, pero la mayoría quizás pueden estar tristes porque cada persona tiene una historia. Amén. Cada persona está pasando una situación. Y en estos momentos, en este tiempo de coronavirus que estamos, tenemos que otorgar gracia. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros estamos orando por gente que no conocemos. Estamos orando por gente que no habla nuestro idioma. Y estamos bendiciendo a las naciones, ¿verdad? Amén. Porque cada una de ellas está llevando su propio, digámoslo así, su struggle, su momento de, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cuál es la difíciles que están viviendo en este momento? Y tenemos que otorgar esa gracia, la gracia de saber de que el Evangelio pues da consolación, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver porque este mensaje es de consolación también. Entonces decíamos, los líderes de la iglesia entendieron que la gracia divina hacia los gentiles, entendieron la gracia divina hacia los gentiles. Ok. Las definiciones, porque leamos el versículo 10 y el versículo 11, por favor. Amén. Dice el 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dentro de las definiciones y la etimología, tenemos ahí tentar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Pero miremos el contexto, ¿verdad? Y de acuerdo al significado original del griego mismo, dice que es peirazo, que significa probar, escudriñar o incitar. Yo creo que lo que más entra es por qué incitamos a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos experimentar con esto? Ya conocemos que Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué vamos entonces a ponerles una carga? Dice que ni nuestros padres. Y después lo lindo de esto, porque aquí es donde entra la empatía. Ni nosotros, dice. Pedro se mete en los zapatos de ellos. Yo, por el conocimiento bíblico o por lo que mis padres me han dicho, jamás, nunca pude cumplir la ley en su totalidad. De no haber sido porque Jesucristo vino a dar el cumplimiento como el cordero inmolado, ¿verdad? Ese cordero que se sacrificó, dice, y que entró y de una vez y por todas, dice, hizo el sacrificio perfecto. Entonces Pedro entendía eso. Dice, ¿por qué vamos a incitar a Dios? ¿Por qué le habremos de provocar con esto? ¿No será que con esto lo que vamos a perseguir es que el Señor se disguste? Amados, cuando no otorgamos gracia, el Señor se disgusta, ¿verdad? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Yo creo que en el caso de Pedro, ¿verdad? Fue alguien que, como dice él mismo, ni nosotros mismos hemos hecho, ni nosotros mismos podemos cumplir la ley. Porque él mismo le falló a Jesús, él mismo falló muchas veces. Entonces, él mismo entendía que si no hubiera sido, hay un himno que dice, ¿verdad? Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Yo digo que Pedro sabía que si no hubiera sido por Cristo, él no hubiera tenido la bendición de ahora ser un líder. Si no hubiera sido por el amor y la gracia y la misericordia que Cristo le mostró. No solo le mostró a él, se lo mostró a los 12, pero a él, hoy especialmente, él en este momento que se ve aquí que estamos leyendo, ¿verdad? Él está diciendo, yo también recibí de esa gracia, yo también, cuando me levanté de ese polvo, porque dice que después de haberle negado, Pedro
3 veces. Después de haberle negado 3 veces, dice que él lloró amargamente, pero una vez Pedro se arrodilló, le pidió perdón, se levantó y ya no, dice la Biblia, no fue nunca más el Pedro de antes. Él recibió la gracia de Dios. Entonces, hoy él entendía y él decía, no podemos, porque ni yo mismo, ni mis padres, ni yo mismo lo pueden. Ustedes tampoco, yo me imagino tal vez, ¿verdad? Que él también le estaba diciendo, ustedes tampoco. Les confrontó, ¿verdad? Y ese es el momento, porque Pedro estaba hablando bajo la unción del Espíritu Santo. Y yo creo que eso nos da el carisma y la autoridad al mismo tiempo para no provocar en ellos, porque si vemos después de esto, todos los ambientes, aún estos hermanos, podemos llamarle hermanos fariseos cristianos, digámoslo así, ellos llegaron a un acuerdo. Y eso era bien importante. ¿Por qué? Porque él les confrontó con una verdad que no podían refutar. La gracia del Señor. Dice, la palabra gracia en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega, charis o carisma, que significa favor, bendición, bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere, dice, un significado más potente. La gracia que es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Mire qué hermoso esto. A pesar de que nuestro pecado lo merece. Pedro había entendido eso. Que de no haber sido por la gracia, él no podía ni estar allí sentado, ¿verdad? Ninguno de nosotros tuvo los méritos ni es merecedor de nada, ¿verdad? Llama a Joshua solo para que esté monitoreando. Amén. Yo creo que también, ¿verdad? Si nosotros vemos a los fariseos, que eran cristianos, ya habían creído, ya habían dejado, ¿verdad? Ya habían conocido a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces vemos nosotros que aún en la iglesia hay muchos hermanos que no es que sean fariseos, sino que simplemente es probable que tal vez hay un celo de Dios para la iglesia y pueden decir, bueno, la hermana aquí o el hermano allá. Entonces es importante uno venir como vinieron Pedro, como vino el apóstol Pablo, ¿verdad? Con ellos a reunirse y en amor, aunque estaban discutiendo, pero les estaban diciendo, no, miren, les estaban como diciendo, miren, nosotros, porque muchas veces hay personas que por cuidar el evangelio, ¿verdad? Por cuidar la doctrina del evangelio, tal vez se pueden ir a sobrepasar. Y eso es lo importante, eso es lo importante, porque si bien es cierto, ¿verdad? Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios, ¿verdad? Que exige la reverencia entre nosotros, ¿verdad? Todo eso es bueno. Pero en el momento que queremos sobrepasarnos y sobrecargar, entonces ahí el Señor, y mire, hay algo bien importante que yo observo en las cartas del apóstol Pablo. Cada vez que le escribía decía, gracia y paz a vosotros. O sea, él le encantaba. La palabra gracia estaba intrínseco, ¿verdad? En el lenguaje de Pablo. Eso era bien importante. Dios muestra tanto la misericordia como la gracia, aunque no son lo mismo, porque esto lo hemos enseñado anteriormente. Sabemos pues que la gracia es ese regalo inmerecido y la misericordia es no recibir el castigo que en realidad merecíamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver pues cómo Pablo, ¿verdad? De acuerdo y hablando por la experiencia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido o hemos estado precisamente en eso mismo? Alguien dice, hay un dicho que dice que solo aquel que está moviendo la olla sabe el verdadero sabor de lo que se está cocinando, ¿verdad? Y es que tenemos que entender de esa manera, que solo aquel que ha pasado frío, cuando ve a alguien que está con frío, ese va a ser la persona que se va a parar para otorgar una manta o una cobija. Aquel que ha pasado hambre sabe lo que es y cuando mira a alguien con hambre, pues va a otorgar. Yo en alguna oportunidad les hablé acerca de el presidente Roosevelt, Franklin Roosevelt. Este fue el único presidente de Estados Unidos que sirvió en una silla de ruedas. ¿Y
¿cuál fue la prioridad de Roosevelt cuando él llegó allí? Porque él sufrió de una enfermedad que se llama la poliomielitis, ¿verdad? Que le causa a la persona que sus huesos se comiencen a encorvar y le quita las capacidades para poderse mover, para poder caminar, ¿verdad? Y entonces cuando él llegó allí, él puso a todos los científicos, ¿a qué creen? A buscar una vacuna, porque él no quería ver a nadie, ninguna persona. Entonces a alguien que tenemos que agradecerle por la vacuna de la polio es al presidente Roosevelt. Así que nosotros, Pedro podía decir esto de primera mano. Oiga, yo no merezco el lugar. Tú no lo mereces. Tú que estás allí, tú la que tienes, la salvación que ahora tienes, el Señor te la ha otorgado. Ahora es el tiempo que como Pedro también nosotros nos levantemos y también corrijamos algunas cosas que no. Pues entonces vamos a pasar a nuestro siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces leímos que la ley es un yugo, pero la gracia es la obra para salvación. La ley representa un yugo, ¿sí? Cuando, digamos, porque la ley en sí no era mala. La ley, lo que pasa es que se dio tanta mala interpretación hasta ese momento que lo que hizo fue esclavizar, ¿verdad? Y ¿verdad? Entonces esa fue la razón por la cual ellos observaron la ley como un yugo. Perdonen, en este momento. Entonces entendemos ahora que ese era un yugo que tenía que ser quitado, ¿verdad? Los yugos, dice, se pudren a causa de la unción del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio. La parte B dice, el anuncio de la gracia a los gentiles fue enviada por escrito. Qué importante es que las cosas se hagan por escrito. ¿Por qué será que las cosas importantes se tienen que poner por escrito? ¿Qué me puedes decir? Para que haya como un récord. Como un récord, exacto. Para que haya un récord de que sucedió. Exactamente. Entonces, esta reunión fue una reunión muy formal, la que hubo, ¿verdad? Fue certificada por el apóstol, por el médico amado, por Lucas, ¿verdad? Fue certificada por él lo puso entre sus escritos, ¿verdad? Y yo me imagino también en la carta que fue llevada a Antioquía también. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 15, versículos del 22 al 23. Si puedes ayudarme a leer. 22. Uh-huh. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y el 23 dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Y viene allí el saludo y les dice salud. Esto me es un poco gracioso porque en el país de El Salvador se utiliza bastante este término. Las personas cuando se saludan, por ejemplo, usted está en su casa, ahí sentado en su corredor, y alguien pasa, lo primero que le dicen es ¿qué? ¡Salud! 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 Entonces, los hermanos, pues de aquí es donde viene este saludo. Entonces dice, ellos eligieron a varones, a Pablo y a Bernabé, que a ver lo que habían regresado, los que venían desde Antioquía, los que trajeron las buenas nuevas, los que dijeron todo lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo gentil. Ahora también unen a ellos a este varón llamado Judas Barsabás, ¿verdad? Lo diferenciamos de Barrabás, lo diferenciamos de Judas Iscariote. Este era completamente otra persona y aquí vemos incorporándose al cuerpo misionero
al gran Silas, ¿verdad? Silas, aquí viene a hacerse esa amistad, ¿verdad? Aprovecharon ese viaje. Yo no sé cuántas de nosotros hemos tenido, quizás antes, bueno, yo viajaba en los buses cuando iba al colegio, y muchas veces uno conocía gente allí cuando se transportaba de un lugar y hacía amistades y terminaba uno hasta intercambiándose teléfonos si fuera posible, ¿verdad? Pero era un viaje donde ellos habían sido encomendados con una carta en sus manos. Cada vez que nosotros salgamos, hermanos, salgamos con una carta. No podemos ir a hablar de nosotros. Tenemos que llevar la carta. ¿Y cuál es esa carta? La Biblia, la palabra del Señor. Esta carta nos ha sido encomendada a nosotros y nos dice, el Señor Jesucristo nos la recomienda, muy hermoso, nos dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice. Ahí es donde está la salvación, ahí ustedes encuentran la salvación. Entonces, si nosotros la encontramos en ella, llevemos la carta. El salmista lo dice, oh, cuánto amo tu palabra, cuánto amo tu palabra. Y así lo vemos en muchas oportunidades, ¿verdad? En el libro de los Salmos, David dice que amaba la palabra. Cada vez que él se presentaba con una carta. Qué importante es el conocimiento de las Escrituras. ¿Qué puedes decir? Amén. Es importante porque eso nos ayuda a poder tener y poder hablarle también a las personas cuando conocemos la palabra. Ok. Dice aquí el libro, en el contexto anterior, los versículos 22 y 23, el concilio de Jerusalén había contado con la participación de Pedro, de Pablo, de Bernabé y de Jacobo. Podemos decir, quizás, o sería un poco abusador especular, este puede ser Jacobo, el hermano del Señor, que fue un gran líder de la iglesia en Jerusalén. Entonces, esta carta iba certificada por varones de Dios, varones que estaban, ¿verdad?, que habían conocido el evangelio, que vieron a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que daban testimonio y las firmas de ellos probablemente daban, pues, como el sello de certificación de autenticidad, bendito sea el nombre del Señor, de las Escrituras. Y yo veo el sello de Dios en toda la palabra, ¿verdad? El libro del Apocalipsis concluye diciéndose que hay, bueno, en el 1:8 dice, bienaventurados los que escuchan, dice las palabras de la profecía de este libro. Y concluye en el capítulo 22, nos dice, oiga, que maldito aquel que le ponga o que le quita. El que le quite. Entonces, y vamos a ver cómo estos hermanos, ¿verdad? Aún al final, pues se certifica que ellos llevaron el mensaje tal como se lo dijeron en el concilio. Es importante caminar en la verdad de la palabra y no agregarle, no quitarle y no exagerarla también. Recuerda. Y vemos que aquí al final, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, Pedro cuando habló, gloria al Señor, hizo que los demás que estaban tal vez en contra pudieron decidir y decir, sí, tienes razón. Y se mandó esa carta, yo me imagino que firmada por cada uno de ellos, ¿verdad? Y tal vez firmada con gozo, firmada con aquello de que aquel cambio que hace el Señor, el Espíritu Santo hace ese cambio en las personas, que ya no siguen acusando, ya no siguen señalando. ¿Por qué? Porque ya sus mentes fueron cambiadas. Todo lo que hacían, tal vez ellos pudieron decir, lo que yo ahora hago, pues tiene razón, ¿verdad? La persona está haciendo esto, pero el Espíritu Santo hace que las personas cambien. Y vemos nosotros acá que en esta reunión, ¿verdad? Estaban todos allí y fueron cambiados, su mente fue cambiada a través del Espíritu Santo. Para que pudieran haber mandado esa carta, tuvo que haber esa unidad en ellos y firmar y estar seguros, ok, vamos a mandar y mandamos a Silas y mandamos, ¿verdad?, a Barsabás, me los mandamos y con Bernabé y con Pablo para que vayan y lleven. Y algo bien importante que debemos notar aquí es que dice que eran principales entre los hermanos. ¿Ok? El evangelio es que cuando nosotros tiene que denotarse
en nosotros. Los mensajeros del Señor tienen que ser personas intachables. Amén. Tienen que ser personas que practiquen lo que predican, ¿verdad? Dice, eran principales entre los hermanos. Eran personas de buen testimonio, ¿verdad? Eran personas que estaban, ¿verdad?, llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Eso es bien importante destacarlo, ¿verdad? Que no se va a mandar, alguien dijo, las perlas no se le pueden dar a los cerdos. Porque ¿qué va a hacer un cerdo con las perlas? Pisotearlas, ensuciarlas, ¿verdad? Entonces es necesario que el vaso esté limpio, que los vasos que sean utilizados aún para llevar una carta. Imagínese usted, ellos, si bien es cierto, eran los portadores, a lo mejor tal vez los encargados de leerlas también a los hermanos, pero solo eso era, solo tenían que leerla, pero se denotaba que los encomendaron a ellos por tener cierto testimonio que superaba a otros, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Como mensajeros nosotros debemos de ver a quién encomendamos. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que no tenemos que darle responsabilidades a los neófitos. No sea, dice, que se envanezcan, ¿verdad? Y que Satanás, dice, llene sus corazones de avaricia. Entonces, esto es bien importante. Una de las cosas era que aquí vemos nosotros que la Biblia no existía, ¿verdad? Eran las cartas que mandaban. Entonces, hoy en día nosotros leer las Escrituras como para la palabra de Dios es la cual suple nuestra necesidad. Dice aquí, me gusta, lo voy a leer. Dice, debemos leer las Escrituras como palabra de Dios, la cual suple nuestra necesidad de orientación. Ella es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Gloria al Señor. Hoy nosotros tenemos la palabra. Hoy nosotros tenemos esta palabra que es la que nos enseña a caminar, nos enseña a hacer las cosas bien, nos enseña a que si estamos haciendo las cosas mal, a poder cambiar para poder hacerlo mejor. Gloria a Jesús. Y antes no había la palabra, entonces se mandaban esas cartas para edificación de la iglesia. Que ya hemos pasado bastante tiempo, hemos avanzado y tenemos que avanzar un poquito. Y no lo digo porque ella hable mucho, yo soy el que hablo mucho, yo creo que yo soy. Pero algo que denotar en esto también que causó perturbación entre los hermanos, el que ahora se les tuviera que imponer algo nuevo, ¿verdad? Como para ellos, habiendo conocido la gracia del Señor, que ahora les diga, tenemos que guardar el sábado, tenemos que hacer esto, lo otro y lo otro. Entonces había perturbación. Entonces dentro el afianzamiento tenemos que entender eso, ¿verdad? Es por gracia del Señor Jesucristo que tanto los judíos y los gentiles pueden ser salvos. Este es el evangelio de gracia de Cristo, el cual es totalmente distinto a las demandas de la ley. Amén. Esto es bien importante. El evangelio es totalmente distinto. Es un nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. Tiene que ser nuevo, ¿verdad? Lo nuevo siempre suplanta a lo viejo, ¿verdad? Hay una necesidad de renovación. Y el Señor dio ese cumplimiento, siendo Él el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Dice, nuestra labor como siervos de Dios no es imponer nuestros criterios, sino leer la palabra divina e invitarlos a obedecerle. Esto traerá una formación sólida a los creyentes. Amén. Pasemos al tema número 2. Dice, los obreros fueron usados para confirmar a los hermanos en la gracia. Esto está en los versículos 24 al 27. Leámoslos, por favor. Dice el 24. Por tanto, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ok, ahí quedé. Número 1, estas fueron personas desautorizadas. Ok, no llevaban ninguna carta de recomendación de los apóstoles. Entonces ellos
¿verdad? Esto es como cuando una persona viene y se sale del orden dentro de las iglesias, y podemos ver lo que esto ha sido causa de divisiones y mucho daño en muchas iglesias, en personas que han sido desautorizadas, que no han consultado con el pastor, han salido y dicen, oh, vamos a hacer un grupo de crecimiento aquí en mi casa, o vamos a hacer un grupo de discipulado, y nunca ha sido contemplado ni por el pastor, ni por los oficiales de la iglesia. Y esto, amados hermanos, causa, mire el problema tan grande, porque ellos llegaron allá y les dijeron, ustedes conocen a Jesucristo. Ok, qué bueno que conocen a Jesucristo, pero saben, para asegurarse de la salvación, tienen que comenzar a guardar la ley también. Este era un mensaje completamente opuesto, como lo dijimos en el lanzamiento, ¿verdad? Dice, es completamente distinto. No era posible. Si ellos eran judíos, están bien que ellos lo guardaran, pero no a los gentiles. Entonces fueron personas desautorizadas. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ok. Ok. Aquí tenemos, dice, que ellos, el grupo en sí de los hermanos, llámense los apóstoles, ancianos que estaban allí, qué bueno que llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Hermanos, el debate puede ser grande, pero siempre habrán cosas en común que nos atañen a nosotros. Entonces ellos, y lo bueno de esto es que era la dirección del Espíritu Santo. Es penoso muchas veces que en asambleas de iglesias, ¿verdad? Hay algunos hermanos que son, pudiéramos decirlo, más efusivos que otros, y queriendo validar su punto, no se someten, digamos, muchas veces a aquel que está dirigiendo las reuniones. Entonces, pero vemos aquí, por el ejemplo de la iglesia primitiva y de aquellos líderes, dice, hemos llegado a un acuerdo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a acuerdos. Pero cuando hay carnalidad, no van a ver, lo que van a ver son desacuerdos. El versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 27. Tenemos que avanzar. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ok. Entonces, vemos pues, dicen, dentro de las definiciones y etimología, encontramos aquí perturbar, que los hermanos habían sido perturbados. Estos hermanos estaban confundidos, de tal manera que a lo mejor, dice, y me gusta aquí la definición, dice, del griego anaskeuazo, espero pronunciarlo bien, dice, tiene el sentido de reversión. Estos hermanos llegaron allá a retroceder la obra. No fueron a aportar, sino más bien a retroceder. Fueron a alterar, fueron a molestar, entonces, y dice, quisieron implantarles a ellos la circuncisión. Amados, no tenemos nada en contra de la circuncisión. Si usted tiene su hijo varón, su varoncito, y usted desea practicarle la circuncisión, usted puede hacerlo, ¿verdad? Si lo hace como medida de higiene, ¿verdad? Que esa fue una de las razones principales por las cuales el Señor la dio al pueblo hebreo. Y no era una práctica exclusiva de los hebreos. Vemos que los egipcios la practicaban también. También el pueblo de los musulmanes se circuncidan también, ¿no? Pero estamos hablando de siglos después también. Aunque esto fue pues algo que fue instituido por parte de Dios como una marca en Génesis capítulo 17, versículos del 9 al 14, esta fue la señal del pacto, pero estamos hablando de un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, dice, ya no incluía la circuncisión como un requisito. ¿Por qué? Porque dice que en la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros hemos sido circuncidados también. Y ahora el Señor no busca una circuncisión, ¿verdad?, literal,
sino más bien una del corazón, ¿verdad? Es importante que hagamos esa diferencia, porque en el nuevo pacto ya la circuncisión no era un requisito. Bendito sea el Señor. Los obreros trabajaron para refutar la influencia de los mensajeros de la ley. Dice, pues hemos oído, dice, que algunos entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Y aquí viene el sentido de compasión que tuvieron los apóstoles también, al darse de cuenta. Estos son hermanitos que vienen apenas acaban de nacer. Entonces no podían digerir, todo el mensaje de la ley. No lo podían recibir porque no eran cosas que ellos estaban acostumbrados. Y ahora mismo, hermano, ahora mismo, este problema no se ha acabado. Hay personas que todavía quieren volvernos a eso, a los rudimentos de la ley. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice, Gálatas, y es un poco hasta atrevido y osado, les dice, Gálatas insensatos. O sea, ¿cómo han sido ustedes o quién les ha hechizado para que piensen de esa manera? Y les pega una gran regañada, una regañada bien fuerte. Pero después le dice, oh, hijitos míos, eso es lo bueno del Señor, ¿verdad? De que si bien es cierto, a veces nos tiene que jalar las orejas, pero lo hace también pensando en que somos carne, que somos débiles. Y entonces Él dice, entendemos que ustedes han sido perturbados, que sus almas han sido perturbadas y que pueden incluso retrocederse, irse para atrás. Dice, nos pareció bien, habiendo llegado a común acuerdo, escoger algunos hombres para enviaros a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Decíamos al principio, pues estos fueron los enviados. Miren, ahí está Bernabé y Pablo, mire, que llenos de la gracia del Señor. La parte B dice, los obreros de la gracia tienen el espíritu de sacrificio, ¿verdad? El versículo 26 dice, los hombres que vamos a enviaros, dice, son hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Todos ellos iban con un plan común, ¿verdad? Con un propósito. Y esas imágenes que vemos allí, hermanos, son imágenes actuales de misioneros que están llevando la palabra del Señor a lugares y requiere sacrificio, ¿verdad? Nunca van a ser bien vistos, digamos. Amados, muchas veces el color de nuestra piel, la manera en que hablamos, el lenguaje que hablamos, ¿verdad? Puede ser el motivo por el cual algunas personas pueden de alguna manera hacer profile a nosotros o de alguna manera, no sé cómo decirlo en español, discriminarnos, ¿verdad? Por eso. Pero estos han sido hermanos, dice que han arriesgado aún su propia vida. Pablo y Bernabé lo hicieron en naufragios, con Silas lo vemos en las cárceles, ¿verdad? Así que mandamos gente de peso. Y amados, en algún momento Pablo mismo lo dijo, saben, de aquí para allá no quiero que nadie me moleste. Yo llevo las marcas del Señor Jesús. O sea, las cicatrices son testimonios. Las experiencias que en algunas veces hemos tenido, esas tormentas. Recuerdo yo que en nuestros inicios en el ministerio, cuando no éramos pastores, sino simples líderes de células, nos tocaba pasar ríos, ¿verdad? Pero no eran ríos así cristalinos. En nuestro lugar de donde nosotros vivimos era el río de la cloaca, los desechos allí, y los pasábamos, hermano. Y ahora vemos hacia atrás y vemos eso como una marca, quizás como una cicatriz en nosotros, y que ahora pues de alguna manera nos da la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Yo vengo de allí, yo estuve allí en ese lugar. Y por eso es que ahora podemos, en la misma autoridad que el Espíritu Santo nos da,
poder hablar del Evangelio y saber de que hemos padecido también en algunas oportunidades escaseces. Hemos comido lo que la gente come, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a hacer cosas, y estos hermanos no fueron la excepción. Dice, por tanto hemos enviado también a Judas y a Silas. Les decía al principio, era aquí el principio de una amistad entre Pablo y Silas. Ok, y como tenemos que ir corriendo un poco, les quiero leerles aquí el afianzamiento y la aplicación. Los líderes espirituales de la iglesia aprendemos que el hombre no tiene que intentar ayudar a la gracia salvadora de Cristo. Eso es bien importante. A la gracia no le podemos agregar nada a nosotros. Pablo dice, creo que es en el libro de los Romanos capítulo 8, donde dice que sobreedificamos en el fundamento que ya ha sido puesto. Dice, y habla de los distintos materiales. Podemos edificar, dice, con oro, con plata o con piedras preciosas, o podemos edificar con heno o con madera u hojarasca, dice. Pero todo eso es encima, nada debajo, ¿verdad? El fundamento, la gracia, nosotros no podemos agregarle nada a la gracia, ¿verdad? Porque por gracia hemos sido salvos. Dice, todavía el evangelio tiene oposición de parte del enemigo de las almas. Satanás, por tanto, ¿quién es Satanás? Por tanto, debemos asumir actitud de abnegación y estar dispuestos a continuar la obra que el Señor nos ha encomendado a pesar de las acechanzas del enemigo. La palabra del Señor nos llama, nos dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si a alguien está interesado en devorar, es aquellos que conocemos del Señor. Por eso les pedimos, ore por sus líderes, ore por los pastores, ore por sus autoridades, los que están en eminencia, dice, téngalos como personas de doble honor, ¿verdad? Porque son atacados por el enemigo, ¿verdad? Y somos los enviados, ustedes son enviados. Por eso quizás usted ve, pero ¿sabe algo? Satanás siempre va a estar atrás de nosotros. Él siempre va a querer, pero nosotros vamos a ir adelante en el nombre de Jesús. Los obreros de la gracia tienen el espíritu de sacrificio. Y eso es bien importante, ¿verdad? Saber de que hay momentos que vamos a ser acechados, que van a haber momentos que van a haber carencias. En la carta de Filipenses, a los Filipenses, cuando Pablo habla, en capítulo 4, él habla de todas las carencias que él tuvo. Y casi siempre solo leemos el versículo 4:13, ¿verdad? Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso es después de haber dado un relato de cómo él estuvo en naufragios, apedreado, dado por muerto, mordido de víboras, en enfermedades, ¿verdad? En cárceles y en todas estas situaciones. Por eso es que él podía decir, ahora digo que todo lo puedo, ¿verdad? Porque estaba usado a las diferentes carencias. Número 3, dice, la gracia de Jesucristo causó regocijo y consolación a los hermanos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en los versículos 28 al 31. Amén. Dice el 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis, 29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hasta ahí, solo el 29. De las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Amén, bendito sea el Señor. Número 1, vemos ahí la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en todo esto, dice. Ellos no dejaban por fuera al Espíritu Santo, dice, porque pareció bien al Espíritu Santo, a Él primero, dice, y a nosotros, no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Y allí menciona algo
bien, bien importante, los cuales nosotros como cristianos estamos obligados. Esto sí lo tenemos que practicar, ¿verdad? Estos son mandamientos del Espíritu Santo para nosotros. Dice, hay cosas que son esenciales. Número 1, de las cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles son esas cosas sacrificadas a los ídolos, hermana Rina? Las cosas sacrificadas a los ídolos, animales que han sido sacrificados. Mire, nuestros países casi todos tienen una feria patronal y siempre tienen una feria y tienen determinado santo al cual se adora. Y yo creo que el background de cada uno de nosotros pues es el mismo, ¿verdad? Y antes lo hacíamos ignorantemente y comíamos de cosas que eran sacrificadas para esos ídolos, ¿verdad? Podemos hablar de también cuando en los rezos que habían antes, donde se hacían las llamadas novenarias o los cabos de año, y ahí había comida. Y esas comidas eran sacrificadas precisamente a los muertos, ¿verdad? Y ya nosotros ya entendemos que si alguien va a ser salvo, tiene que tomar la decisión ¿cuándo? Mientras viva. Ya después no se puede hacer nada. Entonces, allí se comían. Hay comidas que son por tradición que se comen en determinada época del año o en la celebración de determinado santo. Entonces, de esas cosas, dice, tenemos que abstenernos. No podemos, abstener significa retenerse. Decir, ¿verdad? No. Si usted sabe que en determinado, mire, por ejemplo, el día de Reyes, que es el 6 de enero, donde se celebra, y algunos, ¿verdad? Dices, la rosca del Día de Reyes. Probablemente hay personas que les gusta comerse ese pan, ¿verdad? Y lo malo no es comerse el pan, sino el día en que se está comiendo. Si a usted le gusta la torta del Día de Reyes, pues cómasela en mayo para el Día de la Madre, cómasela en cualquier otro tiempo, pero absténgase de comerla en ese día en especial, porque está siendo sacrificado para un ídolo, y nosotros lo sabemos. Después de eso dice de sangre. Ok, aquí entramos en un poco de controversia también, porque hay una religión, ¿verdad? Y que dice que no se puede hacer transfusiones de sangre. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en ese tiempo se hacían transfusiones de sangre? ¿Intravenosas? No existía tal cosa, ¿verdad? Eso es una tecnología que se vino a implantar después, muchos años, y que ahora reconocemos que se salvan muchas vidas. De hecho, ahora hay trasplantes de órganos, ¿verdad? Que si usted puede ser donante, usted puede salvar la vida a mucha gente. Entonces, la palabra no se está refiriendo a sangre de manera intravenosa. Se está refiriendo porque habían prácticas paganas en aquel tiempo donde se bebían la sangre de los animales después de haberlos sacrificado a determinada deidad o santo o Dios con D minúscula. Entonces ellos se bebían la sangre de aquellos animales y el Señor le dice, esas prácticas no se pueden entrar, ¿verdad?, dentro de lo que es ahora el nuevo pacto. Y dice, de lo estrangulado, ¿ok? Aún en los sacrificios que se hacían en el templo, dice que a la víctima, en este caso los corderos o el cabrito, se le sacaba toda la sangre, ¿verdad? Para que esa saliera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los animales que se pudieran comer entre los que habían, no se podían estrangular, es decir, que se ahogasen en su propia sangre. Mira, te voy a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, y dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros los hagáis partícipes con los demonios. Amén. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Amén. Mire qué importante es eso. Oiga, hace poquito tuvimos nosotros nuestra Santa Cena, ¿verdad? Y muy importante saber eso. Dice, no puedes tomarte la copa del Señor
porque eso era algo que se estaba corrigiendo. Pablo estaba hablando de estas cosas porque son cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Él no le está hablando a los que están afuera. Está hablando a la gente que ya había conocido al Señor y que seguía teniendo esas prácticas. Así que si usted tiene alguna de estas prácticas, yo le digo, hermana, le exhorto, ya no lo haga. O tal vez comer también alimentos que tienen sangre. Alimentos en nuestros países hacen... allí tengo una fotografía, ahí que la están viendo. La morcilla. ¿Verdad? Que la hacen de sangre y todas esas cosas, evitarse de todo eso. Claro, antes también, ¿verdad? Eran sacrificados a los ídolos, a los demonios, pero también nosotros tenemos que cuidarnos y todo eso. Si el Señor nos manda no comer, pues no comer. Y también acá cuando se le dice, ¿verdad? Por eso los judíos, los fariseos estaban, porque los judíos no comían cerdo. Y se estaba comiendo toda esa clase de animales, ¿verdad? Y eso era lo que ellos estaban diciendo. Pero en este caso nosotros estamos viendo, ¿verdad? De que cuando esta carta se mandó para ellos era para hacer un cambio, y esta palabra, ¿verdad? Es algo que cambiaba, porque no solo mandaron la palabra, la carta, ¿verdad? En este caso, sino que también mandaron como testigos. Nosotros somos testigos. Fueron 2 personas más, porque dijeron, ¿verdad? Cuando se reunieron, vamos a mandar la carta, pero no solo decimos vamos a mandar la carta y la mandamos con Pablo, no, vamos a mandar testigos de que ellos cuenten Judas, Barsabás y de Silas. Lo que estábamos aquí, nosotros somos testigos. Entonces eso era lo que estaban mandando, y al ir y a leer eso, ¿verdad? Estaban viendo cómo estaban siendo discipulados, cómo estaban siendo enseñados, doctrinados. Amén. Mientras yo comento, quiero que por favor me busques 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. Dice, el último de los aspectos de esto, dice, es y de fornicación. Estamos hablando de inmoralidad sexual. La palabra fornicación que se utiliza aquí es el término pornea. Y no incluye todos los pecados sexuales. Aquí entra la masturbación, aquí entra ¿qué podemos decir? La pornografía. Aquí entra la fornicación, el adulterio, todo lo que se incluye dentro de los pecados sexuales. Le dice, absténganse, no hagan tales prácticas. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amén. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay algo que tenemos que también aclarar y que quede bien sentado en esta noche, es que el hecho de que hayamos recibido la gracia, digamos, de gratis, no quiere decir que no tenía un precio. Tenía un precio muy grande. El precio era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ese versículo dice, o ignoráis que habéis sido comprados por precio, ¿verdad? Entonces, le dice allí, ustedes son el templo, son la morada. Y todos los pecados que son sexuales, estos tienen que ver, son pecados que van en contra del propio cuerpo. Estamos pecando contra nuestro cuerpo. Y esto se puede convertir también, llegar a niveles de iniquidad también, ¿verdad? Porque empieza afectando el cuerpo y después va por el alma y después llega al espíritu mismo. Y son como manchas, son como le pudiéramos decir, como tatuajes en nuestra mente que se quedan allí grabados y que de tiempo en tiempo el enemigo mismo también se encarga. Así que esto es bien importante. Esas son cuatro cosas son las que le pide el Señor. Muchas veces leemos de corrido esto, donde dice, perdonen aquí, donde dice de ídolos de sangre de ahogado, decimos. No, hay una coma ahí. De la sangre y de lo estrangulado. Entonces eran 4 cosas. De las cosas sacrificadas a los ídolos, de la sangre, de lo estrangulado y de la fornicación.
Eran 4 cosas bien importantes, que como 4 mandamientos elementales para aquellos cristianos de aquel tiempo, y deben de ser para nosotros también cosas elementales que debemos de guardar. Dice la última parte que vamos a tener en esta noche, dice: la lectura de la gracia otorgada, dice, causó alegría y consuelo a los gentiles. Mire qué hermoso. Mire, las buenas nuevas, las buenas noticias. Si usted está cansado de malas noticias, abra su Biblia, abra su carta. Dios le mandó una carta. Leamos ahí el versículo 30 y el 31. ¿Lo tienes? 30. 15:30. Uh-huh. El 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Dice el 31: habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes añoramos el día en que vamos a congregarnos nuevamente. ¿Ok? Cuando, digamos, lo anunciemos aquí y digamos, hermanos, lo vamos a anunciar por este medio, lo vamos a mandar por mensajes de texto, por WhatsApp, por todos los medios. Y vamos a decir, ya podemos regresar al templo. ¿Ok? Esa misma convocatoria se hizo en ese momento. Aquellos hermanos que habían estado asustados al principio, que fueron alborotados, que fueron de alguna manera sus almas conmovidas, les dijeron: ya regresó Pablo, ya regresó Bernabé, y viene con otros dos hermanos que vienen de Jerusalén. Y hicieron aquella convocatoria, y ellos llegaron allí a ese lugar, probablemente en una champa que habrá sido un pequeño tabernáculo que ellos tenían, pero se reunieron y trajeron buenas nuevas de tierras lejanas. Dice la palabra, dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Trajeron la carta que llevaba todos los sellos, todas las firmas. Bendito sea el nombre del Señor. Y era una carta de gracia. Y era una carta que traía clarificación. Mire, hermano, la Biblia nunca debe de confundirnos. Dice la palabra que ella misma se explica a sí misma. Y si nosotros oramos, porque no vamos a leer este libro como cualquier otro libro, vamos a orar y vamos a decirle: Espíritu Santo, como dice la carta, dice que creo que es en Filipenses o Efesios, ¿no? Una de las dos, dice que nos dé espíritu de revelación para que cuando nosotros la leamos, entonces viene y ellos llegan, y los hermanos, dice, reuniendo a toda la congregación, dice, entregaron la carta y lo hicieron como responsablemente, y habiendo leído la cual, dice, se regocijaron. Se requiere pues que los obreros transmitan un mensaje íntegro sin quitarle ni ponerle. Los hermanos se regocijaron con la consolación. Dice: nuestro deber como obreros cristianos es ministrar consuelo a los hermanos que sufren por cualquier tipo de prueba. En esta noche también te traemos ese mismo mensaje de consolación a tu vida. Las buenas nuevas llegaron. Las buenas nuevas están aquí y están en disposición para cada uno de ustedes que me están escuchando. Sirva pues este mensaje como consolación. Maranata, Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no hay más por qué tener un yugo sobre nuestras cabezas. Cristo vino para quitar el yugo de la opresión y de la ley. Y Cristo vino para quitar el pecado que nos separaba de la gracia también. Entonces, esto es lo importante, porque esto significa el Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Y como lo hemos dicho otras veces, buenas nuevas de victoria. Amén. Y también si vemos ahí, dice, habiendo leído la
carta, la cual se regocijaron por la consolación. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, muchas veces puede ser fuerte a nosotros. Puede ser que como que no me gustó como la palabra me dice que tengo que hacer. Tengo que cambiar ciertas áreas. Tengo que cambiar ciertas cosas que yo las he estado haciendo y que me han gustado, pero la palabra me dice que no hacerlo. Entonces muchas veces nos enojamos y decimos, bueno, la palabra dice así y voy a seguir haciendo como yo quiera. Pero ellos se alegraron. Estos primeros cristianos, el Señor quiere que seamos así como ellos. El Señor quiere que cuando alguien venga y nos llame la atención y nos diga, mira hermana esto, mira hermano, mire joven, que podamos recibir esa palabra con gozo, que no nos enojemos, que no nos pongamos disgustados, porque lo que hacemos es apartarnos. Entonces el Señor quiere que nos unamos. Ellos estaban unidos y aunque vinieron y la carta les decía que tenían que cambiar muchas cosas en ellos sintieron la consolación, ellos querían hacer las cosas bien y aceptaron ese reto. Es momento que nosotros tenemos que aceptar ese reto de ir cambiando aquellas áreas en nosotros que Dios quiere que cambiemos a través de esta palabra. Porque esta es la palabra que nos cambia. Este es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí Dios mandó a todos estos escritores para que tengamos hoy nosotros esta palabra, que es la que nos conforta, que es la que nos dice qué cambiar, que es la que nos dice qué hacer y qué no hacer. Gloria al Señor. Amén. Algo bien importante, ¿verdad? Que vino para aclarar también toda la perspectiva. Permítame un ratito, vino para aclarar todo a aquellos cristianos. Y es que el evangelio ya no consistía más en ritos, ya no consistía más en ceremonias, ¿verdad? Y no consistía en abluciones, que era algo que era como procesos de limpiamiento que tenían que someterse. Ya no más eso. Esa carta no contenía nada de eso. Entonces vino a diferenciar, la diferencia era entre la noche y el día, ¿verdad? Cuando la carta fue leída tuvo ese efecto, ¿verdad? Consolador. Y algo a destacar es que Bernabé, uno de los enviados, ¿sabe qué significa Bernabé? Bernabé significa hijo de consolación. O sea, Bernabé llegó para consolar. Entre los tres, yo me imagino que Bernabé era el que estaba abrazándoles allí. No te preocupes, hermano, ya no tienes que hacer esto. La carta dice, nada más esto, mira. ¿Sabes qué? Abstención de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado, dice, y también de todo pecado sexual, ¿verdad? De toda inmoralidad sexual. Bendito sea el Señor. Parece que tenemos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ok. Imagínese usted. Bueno, la pregunta es que yo mencioné acerca de una fecha que se conmemora el 6 de enero. Ok. El 6 de enero pues es una fecha que dentro del calendario, digámoslo así, yo no sé cuántos se acuerdan de un librito que le llamaban ¿cómo le llamaban? Donde estaban los nombres de todo. Bueno, entonces ahí donde están los almanaques. Okay. Ahí una de las fechas del almanaque es el 6 de enero. Okay. Es el llamado Día de Reyes, los tres reyes magos. Melchor, Baltasar y Gaspar. No, Melchor, Baltasar y Gaspar, ¿verdad? Aunque la Biblia no menciona ninguno de los nombres. Pero hay una celebración específicamente en México, ¿verdad? Donde ellos tienen una gran celebración acerca de eso y ellos hacen una comida especial para ese día y es una llamada torta de reyes donde esconden un niño Dios y el que le sale pues es el que va a tener suerte. No, hermanos, nosotros ya no estamos por la suerte, nosotros ya hemos sido bendecidos. Al haber alcanzado la salvación, ¿verdad? Ya hemos sido bendecidos. La otra pregunta se refería también, dice, ¿qué se puede comer en ese día? Pues se puede comer cualquier otra cosa, menos la rosca de Reyes, yo creo, porque ya entendemos que las personas que trabajan incluso en las panaderías lo hacen con ese sentido, porque lo hacen para ser sacrificado
a esa fecha, ¿verdad? Y nosotros ya no participamos de esas cosas, nosotros ya salimos de allí y ahora estamos en la luz verdadera. Entonces, decíamos pues que Bernabé como hijo de consolación, ¿verdad? Y fue hermoso. ¿A cuánto les gustan los finales felices? Hoy tuvimos un final feliz, bendito sea el nombre del Señor. Y esto también va para nosotros importante, que no podemos discriminar. Pedro entendió eso y nosotros tampoco. Cuando vayamos a hablar del Señor, pues tenemos que ir con amor, con gracia, lo que hemos recibido por gracia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué algunos líderes crean doctrinas de hombres y las establecen en sus iglesias y concilios a pesar que ya tenemos la sana doctrina establecida en la palabra? Y juzgan a aquellos que no la siguen. Ok, no creo que hayan escuchado todo, pero tráemela aquí para yo poder leerla, porque tú no tienes micrófono. Ok. Dice la pregunta, ¿por qué algunos líderes crean doctrinas de hombres y establecen en sus iglesias y concilios, a pesar de que ya tenemos la sana doctrina establecida en la palabra, y juzgan a aquellos que no la siguen? Ok, aquí vamos a tratar esto con pinzas, como dicen, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no tenemos que agregar nada, ¿verdad? No podemos poner ningún dogma, ponerlo al nivel que tiene la palabra. Y sí es cierto, se ha abusado de esto. Hay personas, algunos que aseguran tener la palabra profética, ¿verdad? Y que vienen y traen cosas y quieren introducirlas y quieren ponerlas a nivel de doctrina. Podemos decir, no todos los dogmas son malos también. Hay algunas cosas que son buenas también y que debemos de respetarlas porque se adaptan quizás al tiempo que estamos viviendo. Hace poquito hablábamos acerca de las transfusiones de sangre, ¿verdad? En aquel momento no existían. Ahora sí existen. Y nosotros no por eso podemos decir, vamos a dejar morir a uno de nuestros hijos porque la Biblia dice que nos tenemos que abstener de sangre. Obviamente tenemos que ver el contexto de todas las cosas, ¿verdad? Y ver de dónde vienen las cosas. Es cierto también de que hay personas que sí han abusado y han puesto doctrinas, dogmas que son completamente irrelevantes y que algunos de ellos las ponen también como un requisito de salvación, y ahí es donde choca todo, porque ese fue el problema. El problema que existía en Antioquía es que aquellos habían llegado y les decían que para ser salvos tenían que ser eso. Probablemente nosotros podemos sugerir algunas cosas que no se hagan o que se hagan, pero no podemos decirle a la gente si usted no lo hace y si usted lo hace, usted es salvo o no es salvo. Si usted tiene a Cristo, si usted aceptó a Cristo, usted ya no tiene que agregarle nada a la salvación. Basta con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y vivir una vida en santidad y en fidelidad a Dios, ¿verdad? Y cumplir con estos 4 requisitos. Yo creo que sí. Mire, alguien dijo, y quizás por alguna razón dejaron esto los discípulos por último, dentro de las 4 cosas, dejaron, dice, la fornicación, dejaron por último, dentro de esas cosas, a lo mejor para darle el énfasis, porque uno de los problemas más grandes, quizás el 90%, se atreven muchos a decir, de los problemas que hay dentro de las iglesias son de carácter de inmoralidad sexual. Y entonces, eso, ahí no hay negociación. Ahí es algo que los apóstoles lo pusieron allí, ¿verdad? Y estas otras cosas también las pusieron allí. No hay negociación en contra de eso. No se puede decir, dejen de hacer esto, porque sí está en la palabra. Y como dice pues la que nos preguntó, sí, tenemos la doctrina, la sana doctrina que está en la palabra de Dios, de la cual debemos de basar todo. Y es importante también, nuestras interpretaciones no pueden ir en contra.
también. Muchas veces, como los maestros nos lo han dicho, en los institutos bíblicos no podemos sacar un texto de contexto. Así que eso va a ser bien importante. Agradecemos a cada uno de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay ninguna otra pregunta. Agradecemos pues entonces a cada uno pues la sintonía, el que hayan estado. Esta ha sido una clase muy hermosa. Gracias a mi esposa que estuvo esta vez conmigo, ¿verdad? Que se nos haga costumbre, ¿verdad? El poder estar aquí y poder compartir con cada uno de ustedes. Voy a dejar que ella pues también se despida. Amén. Dios le bendiga y damos las gracias al Señor por esta palabra. El próximo miércoles seguimos con la lección número 11. Amén. Así que si usted tiene su libro allí, estuviera en su casa, vamos a estar estudiando la lectura. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Si usted no tiene el libro, entonces léalo en su casa, el capítulo 17 del libro de los Hechos, que vamos a seguir continuando acerca de verdad del apóstol. Amén. Gloria al Señor. Así que damos las gracias al Señor y damos las gracias a cada uno de ustedes. Amén. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Ese será nuestro tema para el próximo miércoles. Hasta aquí lo dejamos. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, porque nos has dado esta oportunidad de poder estudiar tu bendita palabra. Señor, agradecemos por cada uno de aquellos que se agregó, que estuvo con nosotros, Señor, cuyas vidas recibieron el consuelo de tu palabra, las buenas nuevas, Señor. Señor, sabemos que ya no hay ritos, sabemos que ya no hay prácticas, sabemos que ya no hay otras cosas, no podemos agregarle nada a la salvación. Ya tú la diste y la diste por gracia a nosotros, y como obreros queremos presentarnos, Señor Jesús, aprobados para ti, Señor Jesús, y poder llevar tu evangelio de gracia, de perdón, de consolación. Bendice a tu pueblo, sana a los que están enfermos, Señor Jesús. Pon tu mano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el viernes.